Señorita Marina, ¿está presente? Me dice si puede resolver Sí, ejercicio 2. Sí, está presente. Prefiere el ejercicio 2 de la semana 14 de clase. ¿Me está pidiendo que lo resuelva? sí, profesor, porque no lo entendí muy bien. Ok, ok. ¿Es este, señorita? A ver, le voy a mostrar. Quisiera que me diga si puede ver o no. Este problema, Sí, profesor, sí. ok. En principio el enunciado, ¿lo ve? Dos alambres conductores muy largos que transportan corriente eléctrica de intensidades I1, el vertical transporta corriente hacia arriba, y uno de 10 amperios y dos de 16 amperios. Están orientados como se indica en la figura. La pregunta es, ¿cuál es el campo magnético resultante en el punto medio P de la línea que los une? ¿Eso está claro, señorita? Sí, Señorita, profesor. listo. Entonces empecemos, por favor. Si en algo no se entiende, me corta. Mire, vamos a usar la regla de la mano derecha. ¿Sí? Para el primer conductor, el conductor vertical, ¿lo está viendo? Ponga el pulgar extendido hacia arriba y el enrollamiento de los dedos de la mano derecha me va a dar la orientación vectorial del campo en el punto P. Es hacia afuera. ¿Hasta ahí está claro? Profesor, esa parte de la mano derecha no la entiendo muy bien, o sea, la forma en la que identificamos que es Señorita, ¿tiene entrando un o lapicero? saliendo. ¿Tiene un lapicero? Sí, sí, Póngalo orientado hacia arriba en la orientación de ese conductor. ¿Lo ha hecho? ya. Ahora, pulgar extendido en la dirección del lapicero y observe cómo se enrollan los dedos. ¿Lo hace? Sí. Listo. Hacia afuera, en esta parte, mire, le voy a mostrar dónde está el mouse. Acá está hacia afuera. Y para esta parte es hacia adentro. ¿Lo ve? Ok. ¿Lo ve? Sí. Cuando, por eso, en todo este sector, todo, cualquier punto acá, acá, le estoy mostrando diferentes puntos, es hacia afuera. ¿Está claro eso? Ya, profesor. Y para este lado, porque cuando usted enrolla los dedos, ya penetra el plano, que es otro límite. Para este lado, si fuese XXXX. ¿Eso es claro? Sí, sí, sí. Ahora sí entendió. Sí, profesor. Listo. 20 centímetros. El campo B1, si es punto medio, está a una distancia R1 que vale. ¿Cuánto vale, señorita R1? No se 10. preocupe, 10 centímetros. Centímetros, ¿ah? Ahí está. Magnitud del campo magnético, que usted mismo lo ha dicho, hacia afuera para R1, 10 centímetros. Es formulado, tiene que ver el profesor, mu sub 0 por I1, porque es conductor 1, entre 2pi por la distancia R1. Hasta ahí, los Sí, 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 valores, profesor. hasta ahí estoy dando valores, numerador 4pi por 10 a la menos 7, el valor de mu por 10, la corriente es 10, entre 2pi por R. 2pi R es 10 centímetros. Centímetros, por eso es 10 a la menos 2. Usted elimina el pi, usted elimina el 10, 4 entre 2, 2, y acá le queda 10 a la menos 5, o 20 por 10 a la menos 6. Esto es 20 microteslas. ¿Ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, señorita, sí. Eso vale 20 microteslas. Lo mismo, señorita, aparece conductor que está ligeramente inclinado. Ponga un lapicero, por favor, la recomendación. Un lapicero en esa dirección y ponga el pulgar extendido en la dirección de la corriente. El enrollamiento de los dedos de la mano, señorita, observe, el enrollamiento de los dedos para acá es, señorita, respóndame, ¿saliente o entrante para este sector? No importa que Eh, se quede. ¿Entrante? No, no, no. Mire, pulgar extendido, arriba, por ahí es saliente. Ah, claro. O- y por este sector es entrante. ¿Lo ha hecho? Con su lapicero.
Sí, sí, con sí. el, ¿de acuerdo? Cualquier punto para este sector, ¿cómo es? Saliente Y por este sector, va a ser señorita, entrante. cualquier. Listo. Esta corriente I2 produce, usando la regla de la mano derecha, un campo B2. En este punto, usted lo ha dicho, es entrante. ¿Sí? Lo acabo de poner. Sí, ¿Está claro? profesor. Listo. Ahora vamos a calcular la magnitud. Mire, la distancia es la distancia ortogonal, esto que está en línea punteada. ¿Está viendo? Esta distancia. La distancia más corta del conductor al punto P. Si esto es 10 centímetros y el ángulo es 5,3, ángulo 345, esto es 8 centímetros y esto es 10 centímetros. ¿Lo entiende? Esto es Sí, sí. 10. Ok. Eso que he dicho, como este ángulo es 90 grados, R2, ¿cuánto vale? 8. 8 centímetros, señorita, centímetros. Ok, de la figura este R2, la distancia más corta del conductor al punto P es 10 en 50, 8 centímetros. Usted me lo ha dicho. Ahora, el valor numérico. La magnitud de ese campo magnético B2 para una distancia de 8 centímetros. Ahí está, mu sub 0, 4 pi por 10 a la menos 7. Corriente 2, dato 16 amperios. Entre 2 pi por R2, 8 centímetros. 2 por 8, 16 se va, pi se van, queda 4 por 10 a la menos 5 o 40 por 10 a la menos 6, que es 40 microteslas. Hasta ahí, por favor. Sí, profesor. Sí, concluyamos, señorita. ¿Cuál es más intenso? ¿El campo magnético B2 o el campo magnético B1? B2 es mayor porque B2 es 40. ¿Sí? B2 es hacia adentro, B1 Sí. es hacia afuera. Y 40 menos 20, 20. ¿Sí? Sí, profesor. 40. Acá sí que Dígame, se dígame. tiene que especificar la entrada, la corriente. O sea, si es saliente o entrante. Se tendría que poner la corriente del mayor. No, no, señorita. Estos no son corrientes. Porque usted ha visto esto que es Del X, campo campos magnético. magnéticos. Estos son campos magnéticos. B2 entra, B1 sale hacia afuera. No son corrientes. Estos son campos, campos magnéticos. Claro. Listo. Ahora se tendría que ver lo que usted dice, qué campo es más intenso o de mayor valor. Como B2 entrantes de 40, 40 le resto 20, que es saliente. Por eso, B2 menos B1, 40 menos 20. 20 microteslas. Ya, muchas gracias, profesor. Sí lo entendí. Ok, no, gracias a usted por participar. Ahí está la conclusión. La dirección, señorita, es entrante. El campo magnético, no la corriente. El campo magnético es entrante porque B2 es más intenso. B2 vale 40 microteslas. En este caso, la clave C de casa. Ahora sí, ¿le quedó alguna duda? ¿Algún? No, profesor, lo que sí es que siempre tiene que estar en centímetros, ¿no? Porque muchos problemas se dan a veces en metros y usted siempre lo pasa a centímetros. No, Siempre te... señorita. No, 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 yo no he dicho eso. Pero ya que usted me pregunta, voy a complementar su. A ver, ¿dónde está? Acá. A ver, hemos usado esta fórmula. Sí, Mu sub 0 está en SI, Sistema Internacional. Esta corriente debe estar en amperios y esta distancia debe expresarse en metros. Si a usted le dan en centímetros, usted debe pasarlo a metros. ah, era al revés, Por eso, claro. mire, acá es 10 centímetros, por eso lo he puesto en metros. Sí, 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 ya. Acá es 8 Eh, centímetros, lo he pasado a metros. ya, gracias, ¿Sí? profesor. No, Sí, la ahí. distancia no es como usted me decir, no, 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 la distancia, de acuerdo, la teoría, ¿no? Esta es la teoría.
Tanto la corriente como la distancia R se deben expresar en el sistema internacional. Ustedes le pueden decir milímetros, kilómetros, no sé. Eso no interesa. Usted tiene que pasarlo a unidades de sistema internacional. ¿Sí? Sí, profesor. Muchas gracias. Ok, no se preocupe. ¿Alguna pregunta adicional? No, profesor. Ok. Ok, jóvenes, buenos días. Si tuvieran alguna pregunta, si no, yo voy a resolver los problemas en orden secuencial. Primero, un problema domiciliario y a continuación, el problema de clase. Bien, si no hay preguntas, resuelvo el primer problema domiciliario. Esta es la imagen y el problema nada más. Dos conductores rectilíneos paralelos muy largos transportan corriente eléctrica de intensidad I1, el de verde, 1 amperio, e I2, el azul o celeste, de 6 amperios, como muestra la figura. Determine la distancia D, esta distancia del punto P al verde, para que el campo magnético en el punto P sea nulo. Bien, una rápida mirada me dice, usando la regla de la mano derecha, que si la corriente en verde es vertical hacia arriba, regla de la mano derecha, pulgar extendido hacia arriba, el enrollamiento de los dedos de la mano derecha me indica que el campo magnético en 1 es hacia afuera, generado por verdes hacia afuera. El campo magnético de 2, el azul, pulgar extendido hacia abajo, y el campo magnético generado por azul, producido por azul, es hacia adentro. Si un campo, el de verdes, hacia afuera y el otro, el de azules, si uno es hacia afuera y otro es hacia adentro, los campos magnéticos en este punto P se anularán cuando el campo de uno sea igual al campo de 2. Uno es hacia adentro y otro es hacia afuera. La única posibilidad es que sean igual. En magnitud. La fórmula, dada en teoría, mu0 por I, entre 2pi por la distancia para el primero, para el de verde. La distancia del conductor verde al punto P, distancia D. O 0 y 1 entre 2pi por la distancia D. Debe ser igual al campo magnético generado por el conductor que transporta una corriente I2 de azul. Mu0 por I2 entre 2pi, la distancia es D más 0,5. Acá debe ser 0,5, disculpen, ahora lo corrijo. Más 0,5. Elimino mu sub 0 y elimino 2pi. Me queda corriente en 1, 1, entre la distancia D. Debe ser corriente en 2, 6. Entre la distancia D más 0,5 debe ser, no 5. Ahora lo corrijo, por favor. D más 0,5 es 6D, D es 0,1 metro. Por favor, la clave esa. Voy a poner acá D más 0,5, más 0, medio metro, más 0, más 5. Obviamente me queda D más 0,5 es 6D, 0,5 es 5D, y entonces la distancia D debe ser 0,1 metro, que equivale a 10 centímetros. ¿Alguna pregunta, por favor? Si algún paso no fue claro, me dicen. Simplemente me lo dicen, yo lo comento. Voy a continuar con la solución del problema número 1, pero de clase. Si alguna pregunta, tienen sesgo en alguna pregunta, me dicen. Yo hago énfasis en esa pregunta. El enunciado, solo el enunciado,
La figura muestra dos alambres conductores rectilíneos, paralelos y muy largos, que transportan corriente eléctrica de la misma intensidad y indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Esto es una vista superior, un corte transversal, como se llama en ingeniería. El conductor I transporta una corriente hacia adentro, el de naranja. El conductor de amarillo transporta una corriente hacia afuera. Hay puntos M de izquierda, P en el centro de los alambres conductores y N en la derecha. Romanos 1. El campo magnético resultante en el punto M es hacia abajo. Vamos a determinar los campos. Pongo el pulgar extendido en la dirección del conductor, o sea, hacia adentro de la pantalla, la circulación de los dedos de la mano derecha generan un círculo así. Círculo. De acá hasta acá. En este punto, el campo es hacia arriba y es intenso, porque la distancia es de intenso. Repito, pulgar extendido acá, hacia adentro, y se genera un círculo. Un minuto. Se genera un círculo y en este punto produce un campo magnético hacia arriba. Fuerte, porque está a una distancia de. Lo mismo, para este conductor de amarillo, pulgar extendido hacia afuera de esta pantalla y entonces se genera un círculo que en este punto el cursor va a dar esto. Un círculo grande y el campo magnético es tangente hacia abajo. En el enrollamiento de los dedos de la mano derecha. Ahora bien, el campo generado por amarillo es más débil porque la distancia es 3 veces D. Etiqueto el naranja con 1, el amarillo con 2. Uso la regla de la mano derecha, acá está indicándose pulgar extendido hacia adentro. El enrollamiento de los dedos de la mano derecha va a dar una circulación de ese tipo, campo B1, que en el punto M, verifiquen, naranja vertical hacia arriba. Lo mismo para el segundo conductor, amarillo, pulgar extendido hacia afuera y el enrollamiento de los dedos de la mano derecha me va a dar el campo magnético. Enrollan los dedos de la mano derecha, una circulación de tipo antihorario, un campo así. ¿Y cómo es el campo acá? El campo de amarillo es este, B2. Obviamente, B1 es más intenso porque está más cerca. B2 es más débil porque está más alejado. Las corrientes son iguales. Lo que he dicho, B1 es mu0i sobre 2pi-d. B2, mu0i, 2pi por 3 veces la distancia. Menor, ¿no? Menor. Entonces, B1 más intenso que B2. Concluyo que el campo magnético de M, en el punto M, primera parte, no es hacia abajo, es hacia arriba. Sí, por favor, primera parte. Si algo no queda claro, en cualquier momento me interrumpe. La dirección vertical hacia arriba, es decir, el campo del conductor que transporta una corriente de naranja produce un campo magnético P1, naranja hacia arriba, intenso, muy fuerte. El campo de amarillo produce un campo del conductor que tras 2, que lo hemos esquematizado de amarillo, genera un campo de amarillo vertical hacia abajo. Débil porque está a 3 veces distancia. El campo resultante es hacia arriba. Falso lo primero. ¿De acuerdo? Romanos 2.
El campo magnético resultante en el punto P, punto central, acá está el punto P, entre los dos conductores, es hacia abajo. Esto es verdadero, pero vamos a esquematizar. Regla de la mano derecha, el conductor de naranja, pulgar hacia adentro de la pantalla, y ustedes tienen una circulación horaria. Si acá generas un círculo y la circulación es horaria. En este punto P, el campo es vertical hacia abajo, generado por este conductor de naranja. Lo mismo para el conductor de amarillo. Pulgar extendido hacia afuera de la pantalla, el enrollamiento de los dedos de la mano derecha me da un campo magnético de amarillo, también vertical hacia abajo. Por lo tanto, el campo magnético resultante en el punto P, punto central, sí es vertical y está hacia abajo. Esto sí es verdadero. B1, si me pide magnitud, mu 0i sobre 2 pi d, 2 también mu 0i sobre 2 pi d. El campo de B1 tiene la misma intensidad, valor numérico. Y B en el punto P, mu 0i entre pi por d. Pero la dirección, me piden, la dirección es vertical hacia abajo. No me piden valores numéricos, por eso no hago énfasis en eso. Solamente la dirección, sí. Si ambos, tanto naranja como amarillo, están hacia abajo, los campos B1 y B2, obviamente la suma de vectorial es vertical hacia abajo. Romanos 2, verdadero. Finalmente, el campo magnético en el punto N, este punto de la derecha, es hacia arriba. Veamos. Para naranja, pulgar hacia adentro, el enrollamiento de los dedos de la mano derecha me produce este campo magnético en el punto N, ¿no? B, campo magnético B sub 1, producido por el conductor de naranja. Para el otro conductor de amarillo, pulgar extendido hacia afuera y el enrollamiento de los dedos de la mano derecha me da hacia arriba. Obviamente, el campo 2 es más intenso porque está a menor distancia, más cerca, ¿no? Ya estos son valores numéricos, nada más. Lo voy a poner nuevamente, pero ahora la dirección es vertical hacia arriba. Verdadero. La clave, si me pidieran, es B de bebé. Y ahí tienen los resultados. Si algo no quedó claro, díganlo, por favor. Los escucho. Voy a estar también para ver si hubiera alguna pregunta en el chat. Si no, pueden habilitar el micro, ¿no? Ok. Tiempo para hacer la pregunta número 2, pero empiezo con el problema 2, domiciliario. El enunciado en principio, 3 alambres conductores muy largos y paralelos están distribuidos en los vértices de un cuadrado de lado A igual 10 centímetros. Esto es un cuadrado, como muestra la figura. Si las intensidades de corriente que transportan los alambres son iguales, y 1 es igual a I2 es igual a I3, 2 amperios en todos, determina el campo magnético en el punto P, en este punto. Los dos de amarillo transportan corrientes hacia afuera y este de naranja transporta una corriente hacia adentro. Vamos a la solución. Aplicamos la regla de la mano derecha. Los valores de los campos, campo generado por 1
Campo producido por 2, que está en la parte inferior de la izquierda, y campo producido por el tercer conductor son valores numéricos. B1. Acá se genera un campo, pulgar hacia afuera, por favor, un círculo, generas un círculo acá, y en este punto es hacia arriba, vertical hacia arriba, verifícalo, ¿no? ¿Cuánto es la magnitud? Mu0 y 1 entre 2pi por A. Mu0, 4pi por 10 a la menos 7, y 1 es 2 amperios. 2. Entre 2pi, la distancia del conductor al punto, 20 centímetros. Por eso es 20 por 10 a la menos. Pi se elimina, 2 por 2, 4 también se elimina, me queda solamente 2. Y verifiquen que el dígito asociado es 10 a la menos 6. Vectorialmente será 2 por 10 a la menos 6 en J, porque está orientado vectorialmente hacia arriba. Eso es el campo de B1, generado producido por la corriente I1. B3 es simple, este de amarillo también es simple porque esta distancia es A. Es mu0 I3 entre 2pi por A. Es el mismo valor, ¿no? Como las corrientes son iguales, las distancias son iguales, la magnitud es la misma. La dirección, si pongo el pulgar hacia afuera, verifíquenlo, acá se genera un círculo grande y el campo magnético generado por este conductor 3 es así, tangente a esta distancia. En horizontal, no a derecha, sino hacia la izquierda. Entonces, eso será magnitud, que es 2 por 10 a la menos 6. Dirección no es en I, a derecha, sino en menos I, a izquierda. ¿Sí? Por eso he puesto eso. Me falta el conductor 2. Este alambre conductor está a una distancia que es A raíz de 2. Si esto es un cuadrado, la diagonal será lado A, lado A. La diagonal es A raíz de 2. La distancia de este conductor de naranja al punto P es A raíz de 2. Entonces la magnitud, mu0 y 2, 2pi A por raíz de 2. Lo mismo, lo único que cambia es en el denominador raíz de 2. Dios mío. A ver. En el denominador por raíz de 2. Queda 4pi por 10 a la 7 por 2. Lo que queda es este denominador por raíz de 2. ¿Cómo es el campo? Pulgar extendido hacia adentro, circulación horaria, y en este punto, si esta es la distancia, el campo es así. Es I menos J. Un campo tiene esta dirección. Eso se dice acá. El campo B2 en magnitud, raíz de 2 por 10 a la menos 2, vectorialmente es I menos J por 10 a la menos 6 Tesla. Al sumar todos los campos, ¿no? Veo que uno es 2J, otro más I, otro más J, y sumando todo, tendré todo en microteslas, el campo resultante es menos I más J. Y esto es un problema avanzado, ¿no? Porque hay que hacer consideraciones vectoriales. Pero revísenlo, por favor. Revisen. Ok, no hay preguntas. Ya he hecho la pregunta 2 de clase. Espero unos minutos, salvo que tuvieran alguna duda. Si tienen alguna duda, he hecho los 2 primeros problemas. El tiempo es media hora para los 2 primeros problemas, salvo que tengan alguna particularidad.
¿Alguna objeción? Me lo hacen saber. He resuelto los dos primeros problemas, por favor. En cualquier momento, si tienen alguna pregunta, voy a ir pasando los problemas que he resuelto. He hecho este problema, lo dejo un minuto. También el segundo problema es este, en esencia domiciliario. Este.
Y tiene una parte complementaria aquí. Y también se han resuelto los problemas de clase. Este es el primero. Estoy entrando al chat. Si hubiese alguna pregunta, lo pueden dejar nada más. Yo trato de explicarlo. Si interesa algún problema, ¿no? Y concluimos esta primera media hora con la solución de este problema de clase número 2. Si no hay preguntas, resolveré el problema número 3, empezando obviamente con el problema domiciliario. Pero si hay una intervención, me cortas nomás en cualquier momento. Bien, voy a resolver el problema 3 de clase, el enunciado en principio, solo el enunciado. Un conductor recto muy largo se dobla de modo que tiene una porción circular de radio R igual 3 pi centímetros, con centro en el punto O, y a una distancia R minúscula desde la porción recta, tal como se muestra en la figura. Si el conductor transporta una corriente de intensidad I, ¿a qué distancia R minúscula debe estar la parte recta para que el campo magnético resultante en el punto O sea nulo? Bien, básicamente, si tú aplicas la regla de la mano derecha, el campo B1 generado por la parte recta es saliente, regla de la mano derecha, y en el punto O el campo magnético es saliente. Y el campo B2 generado por la espira, verifícalo, pulgar extendido, y ahora es entrante. Campo del conductor rectilíneo hacia afuera, campo de la espira hacia adentro. El dato: si el campo magnético resultante en ese lugar es 0, nominalmente el campo en magnitud 1 debe ser igual al campo en magnitud de 2. Es decir, si uno es 5, el otro debe ser 5. Si el otro es 15, el otro debe ser 15, para que se anulen. Campo 1, generado por la corriente mu0 por I entre 2pi R minúscula. R minúscula es la distancia más corta de este conductor a este punto. Debe ser igual mu sub 0 I entre 2 veces el radio de la espira, ¿no? Esa igualdad se debe cumplir. Elimino los factores mu0 I en el numerador y 2 en el denominador. ¿Qué me queda? 2R es igual, esto 2
por R debe ser igual. Pi por R debe ser igual a R, ¿no? Nada más. Eliminen este numerador, eliminen un 2, queda pi por R, lo único que pasa acá debe ser igual a R. Bien, si me dicen que R, dato, el radio del speed es 3pi, dato, el radio del speed es 3pi, lo reemplazo acá, elimino el pi, y R minúscula debe ser 3 centímetros. Ok, por favor. La clave es B de bebé. Disculpen, acá debe ser R minúscula, no R mayúscula. R minúscula es 3 centímetros. Esto debe subir un poquito. Listo. Esa es la solución al problema 3. Si tuvieran dudas, por favor. Si no, espero un minuto para resolver el problema número 3, pero de clase. Ok, si no hay preguntas, resuelvo el problema 3 de clase. Ya he hecho este problema 2. Veamos la pregunta problema número 3. En principio, solamente el enunciado. Dos conductores rectilíneos muy largos, perpendiculares entre sí, transportan corriente de intensidades I1 igual 20 amperios e I2 igual 10 amperios. ¿Cómo muestra la figura? Determine la magnitud del campo magnético en el punto M. Este punto M a una distancia de 5 centímetros de naranja y a 5 centímetros del conductor de azul. Mu tanto considere raíz de 5, 2,2. Listo. Regla de la mano derecha. Para el conductor que transporta una corriente hacia adentro, el de naranja, pulgar extendido hacia adentro, porque el conductor transporta corriente hacia adentro, en este punto M, el conductor de naranja produce un campo B1. ¿De acuerdo? Regla de la mano derecha. Un círculo alrededor de ese conductor. El sentido es horario. Ahora, para el conductor horizontal de la parte inferior azul, regla de la mano derecha, pulgar extendido en la dirección del conductor, enrollo los dedos de la mano derecha y en este punto M, el conductor transporta una corriente I2 vertical, horizontal, hacia la izquierda, hacia la derecha, genera un campo B2. Ahí está, ese de azul, hacia afuera. Regla de la mano derecha. Los campos de naranja y de azul creados, los campos magnéticos creados son ortogonales. Bien, usando la regla de la mano derecha en el punto M, B1 es hacia la izquierda el campo de naranja y B2 es hacia afuera, saliente, el campo de azul, producido por el conductor rectilíneo. Ahora calculamos el campo magnético en el punto M debido a la corriente I1, magnitud 0 por I, entre 2pi por R.
Mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7 y 1, 20 amperios. Entre 2pi por r, la distancia r es 5, pero centímetros, por eso es 5 por 10 a la menos 2. Operas 2 por 5, 10, te queda 10 a la menos 1 acá. Pi se va, 4 por 2, 8. Te queda 8 por 10 a la menos 5, que equivale a 80 microteslas. Verifícalo, por favor. Elimina el pi, ¿no? Te queda 4 por 2, 8. Te queda todo 8 por 10 a la menos 5 y esto es 80 microteslas. Para el otro campo magnético producido por la corriente I2 de azul, conductor de azul, mu 0i sobre 2pi r. Mu 0 es el mismo valor, 4pi por 10 a la menos 7, dato, acá está. Ahora, I2 es 10, por eso acaba 10. Entre 2pi, r, la distancia es 5 centímetros. Nuevamente, pi numerador, pi denominador se eliminan. 2 por 5, 10, lo puedes eliminar con esto. Me queda 4 por 10 a la menos 5 o 40 microteslas. Listo. Ahora sí, tengo la magnitud de los dos campos magnéticos. ¿Cuánto vale el campo magnético resultante en el punto M? Ya, si tenemos dos vectores ortogonales, teorema de Pitágoras, B es raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. 80 al cuadrado más 40 al cuadrado. Obviamente, 80 es 40 por 2, ¿no? Queda 40 al cuadrado por 2 al cuadrado más 40 al cuadrado. 40 al cuadrado factor sale y me queda raíz de 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. 40 por raíz de 5. Verifícalo, ¿no? Y esto es 40 por raíz de 5, dato 2,2. Tengo 88 en microtesla. La clave C de casa. Si ingresan, simplemente me interrumpen en cualquier momento. No se hagan problemas. Bien, hecho los tres primeros problemas, voy a esperar un par de minutos por si hubiera algún participante. Si no, continuaré con el cuarto problema para cerrar la primera hora. Por favor, si ingresan, activan el micro y si tuvieran problemas con el micro, simplemente me lo dicen activando el chat. Hemos hecho los problemas de clase, voy a poner problemas de clase 3, el problema 1, un minuto por si acaso cada problema. También he resuelto el problema 2, es este. Y
Estoy en el problema 3. Dentro de un minuto haré el problema 4, primero de domicilio y luego de clase. Cualquier duda, por favor. En caso de no haber participantes, voy a continuar con la solución del problema número 4 para terminar la primera hora de sesión. Bien, para diferenciar esta vez voy a hacer primero el problema de clase, y luego continuaré con el problema domiciliario. En principio, el enunciado formal, solamente el enunciado es este: un conductor recto muy largo y un conductor semicircular de radio R igual 5 centímetros están en el mismo plano, tal como muestra la figura. Si por ambos conductores fluye corriente eléctrica de la misma intensidad igual pi medios de amperio, determine la magnitud del campo magnético resultante en el centro del conductor semicircular. Mu 0,4 pi por 10 a la menos 7 y pi considere como aproximación igual a 3. Resolvamos el problema. Obviamente, el conductor que transporta una corriente vertical hacia arriba lo denoto como un no, y la semiespira, no una espira, sino la mitad de una espira o semiespira, lo denoto como sector conductor 2. Regla de la mano derecha, pulgar extendido hacia arriba, la corriente 1 produce un campo, siguiendo la regla de la mano derecha, entrante en ese punto, ¿no? Campo B1. Campo magnético que está esquematizado de naranja. La semiespira, regla de la mano derecha, alterna el enrollamiento de los dedos, me da la circulación, y la posición del pulgar extendido me denota el campo magnético. La circulación, enrollamiento de los dedos, la corriente 2, y el campo 2 es hacia adentro. Está P2, campo 2 producido por la semiespira. El conductor que transporta una corriente esquematizado de azul. Listo. Eso se dice usando la regla de la mano derecha. En el centro de la espira semicircular, B1 y B2 son entrantes. Tienen la misma dirección, vectorialmente hablando.
la magnitud del campo resultante. Obviamente, debe ser simplemente la suma escalar del campo 1, naranja, más el campo 2, azul. ¿Cuánto vale? Algebraicamente, mu0i sobre 2πr es la magnitud del conductor del campo magnético creado por el conductor rectilíneo, más un medio de mu0i sobre 2r, la mitad de la espira. Eso es una semiespira. Cuando yo opero, es mu0, pi medios entre 2πr, dando valor ahí, más un medio de la espira, semiespira, ¿no? mu0, pi medios la corriente entre 2r. Simplificando, ¿no? Esto queda pi se elimina, queda mu0 sobre 4r, primer término, ¿no? Más mu0, pi vale 3, 3 mu0 numerador, 2 por 2 por 2, 8r en el denominador. Cuando sumo, esto es 2 octavos más 3 octavos de mu0r, 5 octavos de mu0 entre r. mu0, 4pi por 10 a la menos 7, r, 5 por 10 a la menos 2, los 5 se eliminan, ¿no? Pi vale 3, 4, 1, 8, 2, me queda solamente 2 en el denominador, y las potencias de 10 las mantengo tal cual. Esto es 1,5 por 10 a la menos 5, o 15 por 10 a la menos 6. Esto equivale a 15 microteslas. Esa es la respuesta. ¿Sí? La clave E de enano. Sí, la clave es E de enano. Listo, si me preguntas, ahora sí resuelvo el problema. Ya hice el problema 4 del conductor. Entonces ahora hago el problema domiciliario. 4 domiciliario. La figura nos muestra una espira circular de radio R de verde por donde pasa la corriente eléctrica de intensidad I. La espira es concéntrica a un conductor donde la corriente eléctrica es de intensidad 4I. La longitud del conductor es 3/4 de la longitud de una circunferencia de radio 2R. Determine el campo magnético resultante en el punto. Listo. Aplicamos la regla de la mano derecha al campo B1 de verde de la espira circular. Puedes ver que el campo magnético creado por verde es saliente y el campo B2 es entrante. Campo B2, debido a los 3/4 de la espira circular, es entrante. ¿Cuánto valen estos campos? Espira, toda la espira para el campo de verde, de la corriente de verde, mu0i entre 2r. Y el campo 2, 3/4 de esa espira de naranja. mu0, corrientes 4 veces i, entre 2 por 2r, la distancia es 2r. Eso es 3 veces mu0i entre 4r. Ahora, no pueden sumarse porque son direcciones opuestas. El campo en el punto O es B2 menos B1. 3 mu0i entre 4r menos mu0i entre 2r. Y eso equivale, puedes verificar, mu0i entre 2r. Homogeniza, ¿no? Acá multiplicas por 2, queda 2 mu0i entre 4r. 3 menos 2 te queda simplemente 1 mu0i entre 0, ¿no? 4r, eliminas un 2 y te quedas.
Listo. He hecho los 4 primeros problemas. Tanto de clase como domiciliario. Voy a ir pasándolos a un ritmo de 1 por minuto.
Déjame 5 minutos. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Sí, 5 minutos. Ven. Ahorita acaba de salir. Yo la hago presente mucho, no te preocupes. Claro, ya, sí, sí. Ahorita estaba acá, estaba con mi carne, y te ha ido, no te puedo decir si te da demora de 20 minutos, 1 hora. Yo la hago presente mucho, muchas gracias por tu carne. Salud. Sí, pero no me cae. Y aprende mi texto y te la persona. Sí, sí, a la fuerza. Ah, claro, claro. Ya, ya, poco a poco, pero nada, nada que mismo. Una persona aprende bastante más que estudiando 1 año. Ah, te ves como gente rara. Igualmente, muchísimo, muchas gracias. ¿Qué hago hacia ese tema? Gracias, muchísimo. Hasta luego. Bien, por favor, he hecho los 4 primeros problemas. Entonces empecemos con el problema 5. Primero, por favor, de clase. Es este. ¿Sí? Dice la figura, nos muestra 2 espiras circulares mutuamente perpendiculares que tienen el mismo radio, R igual pi centímetros. Si las espiras conducen corriente eléctrica de intensidades I1 igual 4 amperios e I2 igual 3 amperios, ¿cuál es el campo magnético resultante en el origen de coordenadas? I1, la espira que está en el plano XZ. Y 2, la espira que está en el plano YZ. ¿De acuerdo? Obviamente aplicando la regla de la mano derecha para el plano, la circulación, para la espira en el plano ZX, enrollamiento de los dedos, ¿no? En dirección antihoraria, y tengo que la corriente en el plano XZ genera un campo magnético B1 verde que está orientado en el eje Y más. Lo mismo para el conductor que transporta una corriente en el plano IZ. El enrollamiento de los dedos de la mano derecha en la dirección de la circulación
de la corriente, el pulgar extendido me indica el campo magnético. Lo que te estoy diciendo, ¿lo ves? La corriente I2 circula de acuerdo a la posición de flexión de los dedos de la mano derecha. El campo B2 es este, E2. Listo. Ahora, si yo tengo B1 y B2 perpendiculares, obviamente el campo resultante, ¿no? Es este, B. Campo debido a corriente I1, verde vertical, mu0 y entre 2R. mu0 y 4, entre 2R, R 2pi centímetros, por eso se pone 2pi por 10 a la menos 2. Eliminas el pi, 2 por 2, 4, eliminas el 4, te queda 4 por 10 a la menos 5, 40 microteslas. Vectorialmente, esto es 40 en dirección de J. B1 está en dirección de J. Microteslas. Campo magnético producido por la corriente I2, igual mu0 y 2 es 3, entre 2 veces R. R es 2pi centímetros, por eso es 10 a la menos 2. 2 por 2, 4 se elimina, pi se elimina, me queda 3 por 10 a la menos 5, potencia 10 a la menos 5 o 30 microteslas. Vectorialmente, eso sería 30i. Este campo B2 de verde en el eje X se asocia vectorialmente con el vector I en microteslas. Y sumando, el campo magnético es B2 más B1, 30i más 40j en microteslas. La clave A de avión. Cualquier duda que tengas, por favor. Bien, si no hubiese participaciones, yo continúo con los ejercicios ahora domiciliarios. He hecho los 4 primeros, tiempo de hacer el quinto. Es este. La figura nos muestra el instante en que 3 partículas, 1, 2 y 3, con cargas de igual magnitud, Q, que se mueven con rapidez V, V, en una región donde existe un campo magnético uniforme, V en la dirección del eje más Z. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romanos 1, empecemos con Romanos 1. La magnitud de la fuerza magnética sobre cada partícula es QV por V. Falso, ¿no? ¿Por qué? La fuerza 1 sobre esta partícula de amarillo y la fuerza 2 sobre esta partícula de rojo sí valen carga por velocidad por campo, pero la fuerza sobre esta partícula que avance en el eje Z más es 0. Cuando yo hago el producto, esto es carga por velocidad por campo por seno de 0 grados y eso vale 0. Por lo que Romanos 1 es falso. Romanos 2. La partícula 1 experimenta una fuerza magnética en la dirección del eje I menos. 1 multiplicas V, pulgar extendido, por campo magnético hacia arriba, ¿no? Si la partícula es positiva, sería en el eje Y. Como es negativa, está en el eje menos Y. Al hacer uso de la regla de la mano izquierda, la dirección de la fuerza magnética es en el eje Y, pero hacia la izquierda, no hacia la derecha. Verdadero. La carga es negativa. Y Romanos 3. La partícula 2 experimenta una fuerza en la dirección del eje más X. Veamos la partícula 2, V en el eje Y, campo magnético en el eje Z, la palma de la mano indica hacia el eje X positivo. Verdadero. La clave de este problema de dedo. Me quedo esperando unos minutos, por favor, si tuvieras dudas.
Te escucho, los escucho. Ok, espero unos minutos. He hecho los 5 primeros problemas. Ok, si no hay participantes, haré el problema número 6 y luego el problema 6, pero de clase. Bueno, empecemos. Si no hay participantes, este 5 de clase. Empecemos con el 6 de clase. Denunciado, dos partículas, 1 y 2, con cargas de igual magnitud, ingresan a una región en dirección perpendicular al campo magnético.
uniforme B con la misma rapidez. Si las si las partículas describen la trayectoria mostradas, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romanos 1. La partícula 1 tiene carga negativa. Veamos. Obviamente, hago el contenido resultado, pulgar extendido en dirección de V, velocidad, el campo magnético hacia adentro y la fuerza magnética estaría hacia arriba. Entonces, como no cumple, la carga es negativa. Debido a la regla de la mano derecha, la fuerza magnética no produce un MCU en sentido horario. La partícula 1 debe tener carga negativa. Verdadero. Romano. La partícula 2 tiene carga positiva. Eso sí es verdadero, ¿no? Regla de la mano derecha, la velocidad, pulgar extendido, los demás dedos hacia adentro y la fuerza magnética hacia arriba. Es positiva. Regla de la mano derecha, fuerza magnética produce un MCU en sentido antihorario. Concluimos que la partícula 2 tiene carga positiva. Romanos 3. La masa de la partícula 1 es el doble que la masa de la partícula 2. Carga por velocidad por campo es masa por V cuadrado entre radio. Masa 1, carga campo por R entre un V, he eliminado un V. Para la partícula 2, V por V es igual M2 V cuadrado entre 2R y me queda M2 dos veces carga por campo por R. La masa 2 es dos veces la masa 1. No como lo proponen, sino al revés, ¿no? La respuesta a este problema es A. También aprovecho para resolver, explicando obviamente el problema 6. El enunciado, una partícula de carga Q y masa M, 9 por 10 a la menos 26, se acelera a través de una diferencia de potencial de 20.000 voltios para que ingrese perpendicularmente a una región con campo magnético uniforme de magnitud 0,2 teslas. Disculpen. Realmente una región con campo magnético uniforme de magnitud 0,2 teslas. ¿Cuál es el radio de la trayectoria circular descrita por la partícula? En principio, hago uso del teorema de trabajo de la energía. La carga por la diferencia de potencial, 1 medio mv al cuadrado. Obviamente, V cuadrado es 2Q por delta V entre M. Álgebra. De la segunda ley de Newton, esa fuerza magnética debe ser igual a la fuerza centrípeta. Concluyo que V es carga por velocidad por campo entre la masa. Eso se reemplaza, ¿no? Y se tiene que R cuadrado es 2 veces M delta de V entre, dando valores, 2 veces la masa, diferencia de potencial 10 a la cuarta, 20.000 voltios, 2 por 10 a la cuarta, entre la carga 1,6 por 10 a la menos 19 por el campo, punto 2, es 2 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Puedes verificar que es 9 entre 16, R 3 cuartos de metro, 0,75 metros, lo que equivale a 15 centímetros. ¿Sí? A 75 centímetros. Diapositivas que no sé por qué aparecieron.
Cualquier pregunta simplemente me lo dices, por favor. Yo estoy esperando a los participantes, pero si no los hubiesen, yo voy a continuar en forma regular explicando los problemas que faltan. Listo. Acabo de hacer la sexta pregunta domiciliaria y voy a hacer ahora a continuación, no sé si lo he hecho ya, el problema 6. Ya lo he hecho, ¿no? Entonces voy a esperar unos minutos para empezar a resolver la pregunta número 7. Si ingresan, simplemente me lo hacen saber. ¿Qué problema quieres o tienes interés en que se te explique? Y yo trato de hacerlo, ¿no?
Ok, si no hay participantes, por favor, voy a continuar con el problema 7. Estoy entrando siempre chat. Continúo con el problema número 7. Voy a continuar con el problema 7. Salvo que tenga alguna observación, por favor. Bien, esta es la pregunta 7. En principio, solamente el problema. Sobre un alambre metálico, se dobla un alambre metálico y se coloca sobre un cubo de lado L, tal como se muestra en la figura. El alambre conduce corriente eléctrica de intensidad I y está situado en la región de un campo magnético uniforme B, en la dirección del eje Z+. Determine la magnitud de la fuerza magnética sobre el alambre. Bien, el más simple es la magnitud de la fuerza sobre el segmento en el plano XY. Obviamente es IL por B, lo voy a denotar como F nada más. Otro que es rápido de entender es la magnitud de la fuerza sobre el segmento vertical, obviamente cero, porque el ángulo entre el rojo y el conductor es 180 grados. Tanto como si fueran paralelos, 0 grados, o como si fueran antiparalelos, seno de 180 es 0, las fuerzas magnéticas serían 0. Magnitud de la fuerza sobre el segmento diagonal. Obviamente el lado es L raíz de 2. Si cada cuadrado tiene lado L, la diagonal es L raíz de 2. La fuerza será I por la longitud, que es L raíz de 2 por el campo, que sería F por raíz de 2. Ahora sí, calculo la magnitud de la fuerza magnética resultante. Cuadrado del primero, F al cuadrado, más cuadrado del segundo, F raíz de 2 al cuadrado, más doble producto del primero por el segundo, por el ángulo entre ellos, que es 135. Obviamente, tú ves que la fuerza magnética en uno es IL por B hacia acá en el eje Y, y el otro es, ¿no? Formando 135 grados. Al resolver, me queda F cuadrado más 2F cuadrado, verifícalo, menos 2F cuadrado es F, que es IL por B. La clave E de enano. He hecho 7D propuestos. Si no hay observaciones, empezaré a hacer el 7 de clase.
es este. En principio, solamente el enunciado. Ok, el enunciado dice, una partícula de masa m y carga eléctrica de magnitud q es acelerada por una diferencia de potencial de 10.000 voltios para que ingrese en dirección perpendicular a un campo magnético uniforme de magnitud B igual a 1 Tesla. Si la partícula describe una circunferencia de radio R igual a 5 centímetros, determine la relación carga entre masa o entre... Vamos a resolver ese problema. Obviamente la partícula con carga Q ha sido acelerada, penetró, ingresó a la región y queda enclaustrada, realizando un MCU. Ingresa en forma perpendicular, por favor. En rojo la velocidad, en verde el campo magnético y en negro la fuerza magnética. Hacemos uso del teorema del trabajo y la energía. La carga por diferencia de potencial es variación de energía cinética. Obviamente, álgebra básica, v cuadrado será 2 veces carga por diferencia de potencial entre la masa. Relación número 1. Al aplicar la segunda ley de Newton a la dinámica de ese movimiento circular, la fuerza magnética, que es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo, sobre el sistema, debe ser igual a la fuerza centrípeta, que es masa por aceleración centrípeta. Multiplicamos carga por velocidad por campo. Sí. Continuamos. Esta es la ecuación. Fuerza magnética debe ser fuerza centrípeta. Elimino un V y me queda la velocidad es carga por campo por el radio entre la masa. Si esto se etiqueta como 2, este 2 se reemplaza en 1. ¿Qué tengo? U, B por R entre M, este elevado al cuadrado, es 2 veces la carga, diferencia de potencial entre M. Elimino un Q, porque esto es Q cuadrado, se elimina. Elimino un M, este es M cuadrado, se elimina con este. Q entre M es 2 veces diferencia de potencial entre B cuadrado R cuadrado, ¿no? Pasan dando valores para una una diferencia de potencial de 10.000 voltios. Q entre M será 2 por 10 a la cuarta, entre 1 al cuadrado, el campo al cuadrado por el radio.
5 centímetros, 5 por 10 arnos al cuadrado. Al operar me queda 8 por 10 a la sexta. Coulomb por kilogramo. Lo dejo ahí para cualquier duda.
Tiempo, esperé demasiado. Si hubiese alguna pregunta, voy a ir al chat. Ok, no hay participantes y resuelvo el último problema. Solamente me queda el problema 8, pero de clase, porque eh, los problemas domiciliarios son solamente 7. Primero, el enunciado, por favor, es un alambre metálico homogéneo MN de peso W igual 3 newton y longitud L igual 50 centímetros está suspendido de dos alambres, de dos resortes verticales idénticos, no conductores, de constante elástica K igual 5 newton por metro, sistema internacional, y pesos despreciables como muestra la figura. El alambre permanece en equilibrio en posición horizontal dentro de un campo magnético uniforme de magnitud B igual 0,5 teslas. Todo de verde. El campo. Cuando fluye una corriente eléctrica de intensidad I igual 6 amperios, ¿cuál es la deformación de cada resorte? Se resuelve. Obviamente el peso es vertical hacia abajo, esto lo he puesto. Las fuerzas elásticas, K por X a izquierda, K por X a derecha. Adicionalmente, regla de la mano derecha para la fuerza magnética, corriente pulgar extendida. El campo hacia adentro, la fuerza magnética es hacia arriba. En el equilibrio, hago uso de la primera condición de equilibrio. La suma de fuerzas en el eje Y vertical es 0. 2 veces las fuerzas elásticas más la fuerza magnética verde debe ser igual a la única fuerza vertical hacia abajo, que es el peso. Dando los valores de la fuerza magnética y la fuerza elástica, obviamente la fuerza magnética es I, L por B, la fuerza elástica es K por X, 2. Lo etiqueto, ¿no? O veces la fuerza elástica es K por X. Esto es K por X. Reemplazo 2 en 1, 2 veces K por X la fuerza elástica, más ILB, la fuerza magnética debe ser igual al peso. 2 por K, 5 por X debe ser 6 por un medio, igual a 3. 6 por un medio, 3 por un medio, 1, 5. Pasa al otro lado y tengo 10x igual a 1,5. X igual 0,15 metros, que equivale a 15 centímetros. Esa es la solución final. Con eso he terminado los problemas. Por favor, si tuvieras alguna duda, te escucho. Si no, tengo ahora 55 minutos de grabación. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Lo pueden ver en asincrónico, ¿no? Voy a ir pasando los problemas a un ritmo de uno cada 2 minutos, empezando con los problemas de clase. Pregunta 1, pregunta 2. Repito, el ritmo es uno cada, eh, 2 problemas por cada minuto.
Pregunta 3, problema 3, de clase, obviamente. Pregunta 4, de clase. Pregunta 5. Pregunta 6. Finalmente, las dos últimas preguntas de clase, obviamente. Y concluyo con la pregunta 8. Bien, me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Hasta luego. Nos vemos. 2 horas de grabación. Hasta luego.